las velocidades en los intervalos A, B, C, D, E y F. Segundo, encontrar la distancia total. Tercero, encontrar el recorrido. Y cuarto, encontrar el tiempo total. Ese era el ejercicio. Entonces, y esta es la tarea que me presentó la compañera Sofía. Entonces vamos a comparar los resultados. Entonces, primero tenemos en cuenta que cada uno de estos intervalos, A, B, C, D, E y F, tienen velocidades constantes diferentes. Entonces tenemos que empezar a hacerlo uno por uno. Segundo, si empezamos a trabajar desde la tabla, podemos entender que hay varios puntos críticos o distancias. Digamos que esta distancia es la máxima que va a obtener esa partícula, si es una sola partícula. La distancia máxima es 500, aparentemente, ¿no? Distancia máxima o sea, lo más lejos que se separa del punto de inicio son 500. Y empieza un retroceso, digamos, la primera está quieto, pasa el tiempo, pero no se desplaza en A. En la segunda, pues empieza un desplazamiento. En la tercera continúa un desplazamiento con una velocidad mayor. Note que la pendiente de C es mayor, por lo tanto hay una velocidad mayor. Luego vamos a tener en D una velocidad negativa, por lo que indica que se está retrocediendo. Luego se mantiene quieto y finalmente vuelve a alejarse del punto inicial. Básicamente eso es lo que está pasando en la gráfica. Ahora tenemos que encontrar cada uno de esos valores. Entonces lo que tiene la compañera acá indicaría, acá lo tiene, empezó con la velocidad de B a C. ¿Cuál sería la de B a C? Según tu trabajo, Sofía. De A a C, de A a B. Sí, señor. Pero en la gráfica, o sea, si yo retrocedo aquí a la gráfica, ¿cuál sería eso? Supongo que es que como le llamé al intervalo, más no puntos, este intervalo es A, este intervalo es B, entonces aquí le Profe, es que llamas, lo hice de A a B, sí, exacto. o sea, desde aquí le llamaste AB. Sí. No, ok, entiendo. Entonces para ti este AB viene siendo pues lo que es el intervalo B. Listo. O sea, aquí es el intervalo B, para hacerlo más claro. Bien, entonces, viendo la gráfica nuevamente, te faltó el intervalo A, pero pues ya ahorita lo desarrollamos. Aquí tenemos un delta T, ¿cierto? Y ese delta T, ¿cuánto vale en este intervalo? De aquí a aquí. Como me han dicho, me dijeron que no entendieron lo de la gráfica, entonces les tengo que preguntar qué parte no entendieron.
Muchachos, Señor. la pregunta a los que me dijeron que no entendieron, la pregunta es ¿qué parte no entendieron? Pues para poder empezar a avanzar. Por ejemplo, para el intervalo B, que es este pedacito que estoy subrayando, vamos a tener un delta T, que le podemos llamar delta TB, y voy a tener aquí, desde aquí a acá, o sea, este es el delta TB. Y este pedacito sería mi delta XB, ¿de acuerdo? Entonces mi delta TB es la diferencia que hay entre 4 y 10, o sea que esto va a ser igual a 10 menos 4, dándonos como resultado 6. O sea que delta TB es igual a 6. Delta XB es la diferencia entre 150 y 0. O sea que esto es igual a 150 menos 0, lo que me da como resultado 150 centímetros para este y minutos para este. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, es decir que el primero sería 0 dividido 4, o sea, 0. Sí, el primero es 0 dividido 4, exacto. Listo, entonces, cuando yo voy y miro lo que hizo en la tarea, pues tenemos justamente lo que acabé de hacer aquí en la tabla, 10 menos 4 y 150 menos 0, menos 0. Pero acá en la fórmula, mira, acá ella lo tiene exactamente la fórmula, dice x en la posición final menos x en la posición inicial. Esa de rojo que se ve como más marcado. Es x en la posición final menos x en la posición inicial dividido el tiempo en la posición final menos el tiempo en la posición inicial. Siendo esta primera delta x para b y siendo esta de abajo delta t para b. Y pues aquí salen los resultados que teníamos acá. $150 menos 0 y 10 menos 4. Y aquí lo tenemos. 150 menos 0 y 10 menos 4. 150 dividido 6. 150 dividido 6. Y a eso le dio 25 centímetros por cada minuto. De esa parte, ¿está clara ahora sí? Sí, profe, y una pregunta, ¿tú siempre nos darías los datos o a medida que vayamos avanzando nos vas a ir explicando cómo se encontraría? Eh, pues depende de la información. Tú me dijiste que no había unos datos que no te di. ¿Cuál es el que no El di? de el tiempo de la sede de ahí de la punta. Ah, claro, tiene toda razón. Aquí en la punta no puse un tiempo. Entonces,
Yo le Tendría, puse 15. bueno, sí, bueno, claro, se me pasó poner, ese sí, sí hacía necesario ponerlo. Muy bien, sí, listo. Voy a hacerlo con el 15, con el 15 está bien. Muchachos, dudas hasta ahí, preguntas. Pero no me, todos, contéstenme porque me dijeron ahorita que no habían entendido y mira cómo es cómo es el desarrollo del ejercicio. No, profe, ya todo, yo estoy comprendiendo más. Aún sigo compartiendo, como que dejé de compartir. No, profe, ahí sigues compartiendo. Estás compartiendo. Ah, bueno, ok. Vale. Este anterior que estamos viendo este. Listo, entonces ahí digamos que es repetitivo el hacer este ejercicio, porque para hacer el siguiente, por ejemplo, el intervalo C, tomando el valor que dice la compañera que tomó, que fue 15, ¿me dijiste? Bueno, digamos que 15. Sí, señor. Es hacer prácticamente lo mismo, mire. Miren compañeritos y compañeritas. Vamos a hacerlo con verde. Tengo desde esta posición tendría este delta y ese delta viene siendo, ¿cómo se llama ese? Delta T. Delta T, pero ¿para quién? Para C. Y este pedacito, esta distancia que hay de aquí a aquí, esta es distancia y la otra era tiempo. Esta distancia que hay de aquí a aquí es lo que conocemos como delta. Este pedacito, o sea, esto lo estoy dibujando, es lo que Delta X. conoceríamos como delta X. Delta X, pero ¿para quién? Para C, ¿cierto? Básicamente, mira que es coger este pedacito y coger este pedacito. Y coger este pedacito de acá, este grande, dividirlo, este de acá, el horizontal, dividirlo entre el vertical. Prácticamente es hacer eso. Entonces, si analizo, pues estaríamos desde 150 hasta 500, o sea que delta C es 500 menos 150. Y delta T sería 15 menos 10, ¿cierto? Y eso debe aparecer en la fórmula, en la ejercicio, en la fórmula que hizo la compañera. Y si lo vemos acá, efectivamente aparece 500 menos 150 y 15 menos 10, dándole como resultado 70 centímetros por minuto. ¿Listo? Y este sería como C. Y de ahí para allá, listo. Ya todo es repetitivo, ¿sí? Quiere decir que para el intervalo de la misma repetición, vamos a cambiar de color. Vámonos moradito. Entonces la misma. Tendríamos la distancia que hay de aquí a acá, perdón, distancia no, el tiempo que hay de aquí a acá, que sería delta T para D, y el tiempo y la distancia, perdón, la distancia que hay de aquí a acá. Y esa distancia es la que conocemos como delta T, no, delta X para D. Y si ustedes notan, aquí estoy formando un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Básicamente, entre la distancia y el tiempo formo un triángulo rectángulo, o sea que la velocidad viene siendo la hipotenusa.
si lo vemos como trigonometría, ¿cierto? Tenemos que uno de los lados es la distancia, otro de los lados es el tiempo, o sea que la hipotenusa viene siendo la velocidad. Igualmente, este delta t d sería 22 menos 15, lo que me da como resultado 7. Y este delta x es la diferencia entre 500, que es la parte más alta, y distancia que es 60, 500 menos 60, 440. Entonces este delta es 440. Hacemos la división entre 440 centímetros y 7 minutos, que da como resultado, ¿cuánto le dio? Aquí debe estar. ¿Por qué te dio solo 400? I don't know. Ahí fue la 440. Como, bueno, ¿cuánto da la división, por favor? Ahí que alguien me haga la división. Y esto es negativo, claro, porque pues tendríamos que es hacer 60 menos 500, que da menos 440. No, a ella le dio menos 62,85, pero ella lo hizo dividido entre 400, y es entre 440 dividido 7. ¿Cuánto te dio? Ah, pero es negativo. Ah, ok, entonces Sofía hizo la división bien, solo que escribió mal el 4, en vez de escribir 440, escribiste 400. Ups. 62,85, y esos son centímetros por minuto. Ahora sí, con relación a la gráfica de distancia versus tiempo, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿O quedó claro? En ¿No la, hay en la preguntas? E, en la E, en el tiempo sería 22 menos 30 30 menos 22. Final menos inicial. y la distancia sería 0 entre 60. Distancia sería 60 menos 60, ¿no? Porque inicia en 60 y Ah, finaliza en 60. O sea que realmente la distancia recorrida es 0 en este intervalo. O sea, delta x para e es 0 y delta t para e es igual a 8. Finalmente divido 60 dividido 8, 0 dividido 8 me da 0. ¿0 qué? 0 centímetros por minuto. ¿De acuerdo? O sea, no hubo desplazamiento, no se movió, estuvo en reposo. Y las otras preguntas, pues me preguntan, encuentre la distancia total. Distancia total, simplemente la distancia total, ojo, mira que lo voy a dibujar. Distancia total solo es la distancia o la posición final, o sea, la posición total, digamos, la posición final menos la posición inicial en todo el movimiento. O sea, cuando esto ha hecho esto, y esto sería ya la posición final. ¿Cuál es la posición final? Según según la gráfica, 150.
Entonces esto es igual a 150 centímetros menos la posición inicial. ¿En dónde inicia? Inicia en 0, mira. Entonces menos 0 centímetros igual a 150 centímetros. O sea que la distancia recorrida total es 150. ¿Listo? 150 centímetros. Y la distancia total. La distancia total. Y es efectivamente entonces lo que la compañera tiene acá como distancia total, no sé, distancia total, entonces aquí sí lo tiene mal, porque esto que acabo de hacer se llama recorrido. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es la distancia, esto se llama recorrido. El recorrido, que lo escribo tal cual, recorrido. El recorrido si es esos 1030 centímetros está bien. Y la distancia total, el tiempo total, pues sí, son 35, está bien. Pero entonces la distancia total es la que tiene mal, porque es igual a distancia recorrida al final menos la distancia que inicié. Más bien posición final menos posición inicial. Y eso me da como resultado 150. Pero gráficamente lo podemos ver. Mira, gráficamente si yo abro la gráfica, pues yo terminé aquí en esta posición. ¿Y qué posición es esa? No sé. Acá sí la puedo ver. ¿Qué posición es esa? Aquí está. 150 centímetros. 150 centímetros. Y eso es todo el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas sobre ese ejercicio? El tiempo total, pues la gráfica me lo da. Si tú observas la gráfica me da, ese sí es implícito, es explícito, perdón. Pues donde termino es el tiempo total, mira, aquí me lo está dando. Terminé aquí y el tiempo total dice que es 35. Entonces no necesito hacer ningún cálculo. ¿Sí? Ahí ya sería implícito. Explícito, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces podemos continuar nuestra temática. Para cómo quito la doble pantalla.
Vamos a ver si ya funciona el tablero. Vamos a ver si es que es porque el tablero está muy chino como nosotros. Tocó seguir a mano. Seguir. Bueno, entonces acabamos de ver lo que es la gráfica de distancia versus tiempo. Pero como ese movimiento, el movimiento uniformemente constante, está involucrada la función, la variable x, la variable t y la variable b. Y yo relacioné en la gráfica estas dos, o sea, hice distancia versus tiempo. Y el resultado de la distancia versus tiempo me dio como resultado la velocidad. Yo puedo relacionar ahora, por ejemplo, velocidad versus tiempo. Centro. Y eso es lo que voy a hacer entonces en este momento. ¿Todavía no? No, pues esperamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es vamos a hacer velocidad versus tiempo. Nuevamente en un movimiento uniformemente constante. La gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Desde luego tiempo sigue siendo independiente y le debemos también colocar las unidades. Vamos a decir que la unidad es segundos. Y la velocidad, pues las unidades pues, van a estar relacionadas con el eje del tiempo. O sea que puedo ponerle, por ejemplo, metros, obviamente sobre segundos, porque el tiempo lo estamos tomando en segundos. Como es un movimiento uniformemente constante, significa que la velocidad es constante. Es decir, que es incambiable en el tiempo, en determinado intervalo, ¿no?
quiere decir que gráficamente lo vamos a ver como una línea horizontal, digamos esto. Esto es una velocidad que la puedo llamar V1 o VI, como quieran, y que no es cambiable en el tiempo, es decir, que se mantiene para todos los tiempos, digamos que para un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, y así sucesivamente. Si subimos hacia donde está la velocidad, va a tener siempre la misma velocidad, siempre Profe, la misma velocidad. y si se tuvieran que poner 2 puntos, no se podría, sino que en cada gráfica solo se puede ir un punto, ¿cierto? No, o sea, yo en cada gráfica puedo poner varias velocidades, pero digamos que en este caso, en esta línea, la velocidad inicial y la velocidad final, que sería acá, velocidad final, es la misma, por eso se llama constante. Pero desde luego yo puedo decir en un ejercicio, yo puedo hacer, bueno, ya ahorita lo vamos a hacer en el ejercicio, yo puedo poner varias velocidades, pero estamos asumiendo que es una velocidad constante porque es un movimiento uniformemente constante, o sea que esto, en este intervalo, en determinado intervalo, en este caso desde el intervalo de tiempo 0 hasta tiempo, si lo llamamos aquí tiempo T4, la velocidad se mantuvo constante, o sea, siempre fue la misma. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, miren, tenemos explícitamente me va a dar el tiempo y me va a dar la velocidad, lo que significa que lo que tengo que calcular de aquí, ¿qué sería? ¿La distancia? La distancia. ¿De acuerdo? Sabes que desde una gráfica de velocidad versus tiempo, debemos calcular qué distancia recorre en esa velocidad, con esa velocidad en este tiempo. O sea que prácticamente esta línea negra aquí, está representando distancia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a guardar a esto. Y entonces, ahora sí viene lo que de pronto Sofía me decía, profe, pero en una gráfica puedo tener varias velocidades. Sí, claro. Ya sabemos que es constante, pero sí podemos tener varias velocidades. Entonces, en este ejercicio, en mi gráfica, vamos a decir que la velocidad está en kilómetros por hora y que aquí tenemos que el tiempo está en horas, desde lejos. Y tenemos que... bueno, aquí hay algo que debo poner, y es que pues las velocidades también pueden ser negativas, ¿cierto? Porque en determinado tiempo en determinado momento se puede estar devolviendo, por eso la velocidad puede ser negativa. Entonces digamos que para un tiempo, digamos para los primeros 10 horas, se mantuvo esta velocidad. Y supongamos que esa velocidad es, pues, aquí no necesito poner horas porque ya para eso está el eje diciendo que son horas. Supongamos que aquí esa velocidad es de, no sé, 60. ¿Listo? Puedo poner otro intervalo de tiempo, miren, otro intervalo de tiempo, digamos que en 20. Supongamos que ahora la velocidad desde 10 hasta 20 ya es otra velocidad constante. Ahí es donde te digo,
estamos en movimiento constante, la velocidad es constante, pero puedo poner varias velocidades. O sea, en un intervalo yo puedo aumentar la velocidad y mantenerme constante en esa velocidad. ¿De acuerdo? Y vamos a decir que de pronto en esto son unos 80. Dime. O sea, es decir que sí puede cambiar, o sea, por un momento va a ser constante, pero sí va a cambiar. O sea, sí puede cambiar. No, no entiendo la definición, profe. Ok. En el movimiento uniformemente constante, la velocidad es constante. Es decir que solo podría tener una velocidad, o sea, no podría cambiar a otra. Exactamente, solo tiene una velocidad, pero es que yo estoy poniendo en el ejercicio, este es un intervalo, la velocidad no cambia en ese intervalo. Y estoy Ah, es como decir diciendo, A y B. ¿cómo? Como decir A y B. Exacto, el intervalo A, la velocidad fue esta. En el intervalo B, la velocidad fue esta. Sigue siendo constante. Son dos ejercicios diferentes. Ejercicio A, ejercicio B. ¿De acuerdo? Estoy simplemente aprovechando la gráfica para hacer varios ejercicios en una misma gráfica. Pero en el intervalo A, la velocidad es constante. En el intervalo B, la velocidad es constante. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Digamos en el intervalo C, puedo poner la velocidad sobre este eje, digamos a 25 horas. Y puedo poner este es el intervalo ABC. Y por último, este intervalo de aquí a aquí, puedo poner 30, por ejemplo. Y la puse negativa, entonces digamos que sea 120 negativo, menos 120. Este intervalo lo llamé intervalo ABCD. Listo. Son 4 intervalos diferentes con velocidades constantes. ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿qué distancia qué distancia se recorre en A? ¿Qué distancia se recorre en B? ¿Qué distancia se recorre en C? ¿Y qué distancia se recorre en D? Recuerda, son ejercicios diferentes, ¿de acuerdo? ¿Listo? Listo, entonces tenemos la fórmula, recordemos Ahí que sería distancia, 60 dividido 10 horas. recordemos que la distancia se calcula como velocidad por tiempo, ¿cierto? Velocidad por tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como me están dando la velocidad y me están dando el tiempo, pues yo calcularía, esto sería igual a la velocidad multiplicado por delta t. ¿Delta t en dónde? En A, ¿cierto? O sea, 600. Que sería 10 por, sí, o sea, reemplazando sería velocidad 60, ¿60 qué? Kilómetros por hora, uy, kilómetros por hora por 10 horas. Fíjate que hora está arriba, hora está abajo, se cancela, que una está arriba, una está abajo. Hora con hora se cancela y lo que me dé me va a dar en kilómetros. Y esos kilómetros son 600 kilómetros. O Y sea en que el el dice, intervalo A fue 600 kilómetros. ¿Listo? ¿De acuerdo ahí? sí, señor. En B, Sería ¿dónde va? 80. 1600 kilómetros. 800, ¿cierto? Porque pues el delta, este delta
delta t en b 80 por 20. es igual a 10, ¿cierto? Entonces sería, 80 por 10, sí. sí, porque esto es delta, de este delta solo a 10. Por eso es que es importante recordar que es el delta, la diferencia de la posición final y la inicial. Entonces sería 880 por 10, o sea, 800 kilómetros, ¿cierto? Para C Sería 0. sería 0 por el delta T, que es 5, 0 por 5 igual a 0 kilómetros, o sea, se mantuvo en reposo. Y para el último tendríamos el delta D, que es D, tendríamos la velocidad que es igual a menos 120 kilómetros por hora dividido, perdón, multiplicado por el tiempo, por el delta. ¿Y este delta t cuánto es? Sería 30 menos 25, sería 5 horas. O sea, multiplicado por 5 horas. Horas se cancela con horas y el resultado me da 6.600 Menos 600. menos 600 kilómetros. Ahora, ¿qué significa el menos en el kilometraje? ¿Que se devuelve? Estoy multiplicando 120 por 6. Ajá. Multiplicando. Y así ya tendríamos la información necesaria, la información que puedo sacar de la tabla velocidad versus tiempo, ¿cierto? Que son distancias. Y ahí pues desde luego el tiempo total fue 30, bueno, pero como son ejercicios, cada uno es un ejercicio diferente, porque si no tendría una velocidad general. Entonces hasta ahí llegaría este ejercicio. ¿Preguntas? No, señor. ¿Ninguna pregunta? Entonces volvemos a compartírselos ahorita. Listo, entonces esas son las dos gráficas, porque la otra gráfica sería pues velocidad, velocidad versus distancia o distancia versus velocidad, pero pues digamos que pues casi no se usa porque lo que realmente va pasando, transcurriendo es el tiempo es casi que está involucrado en todas las variables, entonces la otra gráfica casi no es necesario hacerla, pero sí debo aprender a pasar de una gráfica a la otra, ¿de acuerdo? Porque eso se les voy a colocar a hacer. Es decir, si yo les doy la gráfica de distancia versus tiempo y les digo que es esta, por ejemplo, y es más, voy a modificarla, bueno, voy a dejarla así, que es esta, esto y esto. Digo que el tiempo está en segundos y la distancia está en metros. Y que este pedacito, digamos, es 5 segundos, este pedacito digamos que es 15 y aquí digamos que es puse 15 nomás, 15 y supongamos que aquí es, no sé, 23, por dejar un valor, 23.
y que aquí en la distancia, digamos que esto es 100 y esto, digamos que es 50. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de distancia versus tiempo. Y si yo les pregunto, bueno, van a pasar de esta gráfica, la van a convertir en esta gráfica, donde aquí esté velocidad, que pues ustedes dirán como velocidad está en metros sobre segundos, y este es tiempo en segundos. ¿Cómo haríamos para hacer la gráfica entonces esta gráfica se llamaría velocidad versus tiempo? Pero ¿cómo haríamos eso? De la información que estoy dando en la gráfica 1, hacer la gráfica 2. ¿Quién me da una idea? ¿Quién me da una idea? Convirtiéndola de primeras a velocidad. Claro, como aquí es en la segunda me dicen velocidad versus tiempo, yo necesito saber qué velocidad hay en cada tiempo. O sea que los tiempos se van a mantener igual. O sea, 5, 15 y 23, ¿cierto? Porque son los mismos tiempos. Lo que va a cambiar es la gráfica porque la otra es la velocidad. Pero para poder poner la gráfica aquí yo necesito saber primero la velocidad. O sea, debo calcular las velocidades, ¿cierto? Supongamos que este es intervalo A, intervalo B e intervalo C. La velocidad en el intervalo A ya la saben calcular, ¿cierto? La velocidad en el intervalo A va a ser igual a, pues sacando el delta de la distancia sería 0 a 100, o sea, 100 metros. Y sacando el delta en el tiempo sería de 0 a 5, o sea, 5. Y eso me da como resultado 5 segundos, me da el resultado 20 metros por segundo. ¿Listo? La velocidad B va a ser igual al delta B, que es desde 5 a 15, o sea 10, pero primero la distancia, de 50 a 100, no, mentiras, de 0 a 0, o sea 0, sobre de 5 a 15 es 10, 0 sobre 10 metros por segundo, lo que me da 0 metros por segundo. Y finalmente la velocidad en el intervalo C sería el delta C en distancia, que sería desde 100 a 50, o sea, 50 menos 100 menos 50, dividido el delta T, que es desde 25, desde 15 hasta 23, o sea, eso me da 8 si no estoy mal. Y esto me da 50 dividido 8, ¿cuánto da? Por favor, hay que me digan. 6, ¿qué? 25. 6,25 metros sobre segundo negativo. Y listo, ya teniendo esta información, ahora sí la coloco en la tabla, en la gráfica. ¿Cómo? Pues simplemente gráfico esos valores, ¿cierto? Primero, el intervalo A es 20 metros por segundo. O sea que vamos a tener 0, obvio, vamos a tener 20 y vamos a tener menos, por aquí, menos 6,25. En el primer intervalo, menos 20, hacemos la línea hasta los primeros 5 segundos. Los primeros 5 segundos, 20 acá. Y este sería el intervalo A. Luego viene 0, entonces sobre este dibujamos el intervalo 0. Y este va a ser el intervalo B. Y finalmente el intervalo C está en menos 6, o sea, desde aquí vamos a dibujar menos 6.
punto 25 hasta aquí. Y este es el intervalo ABC. Este es el intervalo. Y así pasamos de la gráfica de distancia versus tiempo a la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Alguna pregunta? En la distancia, ¿dónde inicia la distancia? ¿Dónde termina la distancia? En cuanto al iniciar es 100, ¿cierto? Y al finalizar sigue siendo 100. Y 100 menos 100 da 0, entonces 0 metros. Se recorrió 0 metros. Por eso es que da 0. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Y finalmente, también podemos pasar de la gráfica de velocidad a la gráfica de distancia. O sea que guardo esto para compartírselos. Y vamos a hacer ese último proceso y terminamos por hoy. Entonces, yo ahora puedo tener la gráfica de velocidad. Dejémoslo en metros por segundo. La gráfica y el tiempo, dejémoslo en segundos. Y entonces tengo esta gráfica, digamos que, espera un momentico, recordemos que aquí vamos acá, hasta acá, voy a poner tres, voy a poner tres intervalos. El intervalo A, digamos que está en 10 y va hasta 8 segundos. El intervalo A. El intervalo B, dejémoslo negativo, pongámoslo por acá. Voy a hacer solo dos. Digamos que el tiempo aquí es 30. Dejémoslo ahí 30. Y aquí estamos en menos 10. Dejémoslo así nomás. 10 menos 10. Y entonces tenemos que hacer la gráfica de distancia versus tiempo. Esta era velocidad versus tiempo. Vamos a hacer distancia versus tiempo. Entonces la distancia va a estar en metros y el tiempo va a estar en segundos. Listo. Básicamente es lo mismo, pero si aquí necesito distancia, el tiempo y tiempo se mantienen igual, o sea que aquí va a ser 8 y aquí va a estar 30. Pero necesito las distancias. Entonces para saber las distancias, pues debo calcular las distancias en esta gráfica. Entonces en la distancia la sabemos, distancia, este es el intervalo B. Entonces la distancia X en el intervalo A va a ser igual a 10 metros por segundo, 8 segundos. Y eso me da como resultado 80, ¿no? 80 metros. 80 metros. Y delta B sería como menos 10 metros por segundo por el delta, aquí este delta T, que viene siendo 22. 30 menos 22 segundos.
Segundo se cancela con segundo y esto me da menos 220 metros. Y ahora los voy a ubicar en la gráfica. Entonces en el primer intervalo llega hasta 80. O sea, digamos que esto es 80. Y esto es 8. 8 con 80, la gráfica es esta. ¿Listo? Asumiendo que empezó desde cero. Como no dije otra cosa, entonces asumimos que empieza desde cero. Y el otro, este es el intervalo A. Y el intervalo B va hasta menos 220. Este es menos 220. Y hasta aquí llegaría. Y esta sería nuestra gráfica de velocidad. Mira que la posición es diferente. O sea que la distancia recorrida en esta gráfica, la distancia total sería desde 0 hasta menos 220. Perdón, aquí hay un error. Un error. Vamos a corregir ese error. Dice que recorre 220 kilómetros desde donde está, y está aquí, y recorre menos 220, o sea, recorre 220 bajando, pero ya estaba en 80. O sea que realmente ¿en qué posición debe estar? En menos 160. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahora sí, aquí dibujo. Fíjese que el intervalo B recorre menos 220, o sea, recorre 220 metros, pero pues en la gráfica nos sale menos 220 porque ya estaba en 80, o sea, ya se había adelantado 80 y retrocedió 220, dando como resultado menos 60, o sea, se pasó de su punto de inicio. ¿Cuánto se pasó? O sea que la distancia recorrida total es realmente menos 160, que es la distancia que hay desde el punto que inició hasta el punto que terminó. Y esta sería la gráfica. ¿Listo, muchachos? Así pasamos de la gráfica de velocidad a la gráfica de distancia. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces más ahorita más tardecito les subo las diapositivas que acabé de hacer aquí como en la explicación y la tarea que sería justamente pasar de la gráfica de distancia a la gráfica de tiempo y de velocidad, y la gráfica de velocidad a la gráfica de tiempo. O sea, son dos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, muy amables. Ya pueden irse desconectando. Chao. Listo. Espera. Espera, perdón, luego. muchachos. Espera, bueno, yo les asigno una exposición al azar y se las envío por mensaje a quien le corresponda. Son 3 personas. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bueno, listo. Chao.